¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión para presentarles el video número 10 de nuestra unidad de aprendizaje Propiedades Físicas y Mecánicas de Materiales y Suelos. Por lo tanto, compañeros, permítanme compartirles por aquí lo que es el contenido de nuestra unidad de aprendizaje. Nada más para mostrarles que estamos en la unidad 2 viendo el tema de los vectores. En el video anterior ya hicimos algunos ejercicios de lo que es una suma vectorial de fuerzas, en donde estamos resolviendo ejercicios que tienen nada más dos fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ejercicios con más de dos fuerzas? Que tengan tres, que tengan cuatro. Pudiéramos estar haciendo muchas veces la ley del paralelogramo y aplicando senos y cosenos, la ley de senos y la ley de cosenos. Pero hay otro método que les quiero mostrar, compañeros, para resolver ejercicios con más de dos fuerzas. Y eso está aquí en la sección 2.4 que se llama suma de un sistema de fuerzas coplanares. Por lo tanto, compañeros, permítanme presentarles por aquí ese apunte. Miren, aquí estamos en la unidad 2 con la sección 2.4, suma de un sistema de fuerzas coplanares. Coplanar significa que están en un plano, en un mismo plano. Entonces, por aquí, compañeros, ustedes con calma leen este apunte que les voy a enviar al grupo de Classroom para que lo pasen a su cuaderno, le toman algunas fotografías o lo escanean y me lo envían como tarea ahí en el grupo de Classroom, compañeros. Con calma ustedes pueden leer los apuntes, pero aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente, que de una fuerza cualquiera que tengamos en nuestro sistema, puede ser la fuerza 1, la 2, la 3, etcétera, esa fuerza la podemos descomponer en dos partes, dos fuerzas que van a estar proyectadas directamente sobre el eje X y directamente sobre el eje Y, como aquí lo estoy mostrando en la figura. Entonces, cuando están proyectadas hacia el eje X, se llamaría la fuerza en X, porque está proyectada sobre ese eje. Y esta otra que está aquí de color negro, se llamaría la fuerza en Y, de esta fuerza que tengo aquí en color rojo, ¿sí? Que la estoy proyectando hacia el eje X y hacia el eje Y. Nosotros conocemos normalmente los ejes en esta posición, el eje X y el eje Y que están a 90 grados, pero los ejes en algunos ejercicios, compañeros, también los podemos girar para poder encontrar la resolución de los problemas. Los ejes pueden estar girados, como en este caso, X está más inclinado hacia abajo y Y pues lo arrastra porque la única condición es de que puedan tener aquí sus 90 grados entre X y Y. Si es así, los ejes se pueden girar manteniendo su ángulo de 90 grados y las fuerzas también entonces pueden ser proyectadas hacia esos ejes. Como aquí le llamé a esta fuerza, le llamé F' para diferenciarla del ejercicio del lado izquierdo. Le llamé F'. Entonces, esta fuerza la puedo descomponer en dos partes que están representadas directamente sobre los ejes, sobre el eje X y sobre el eje Y. Y cuando la proyecto sobre el eje X, esta fuerza, como si sacara una sombra proyectada hacia allá, tiene un nombre que le puse F' en el eje X. Y cuando está en el eje Y, se llamaría F' del eje Y. Entonces, si observan también aquí, compañeros, cuando estemos usando una convención de signos, normalmente estamos acostumbrados, acá se los muestro en la figura izquierda, que todo lo que esté a la derecha en el eje X tendrá un signo positivo y todo lo que esté hacia arriba tendrá también signo positivo. Hacia los lados contrarios serán signos negativos. Y aquí lo podemos ver en esta fuerza, compañeros, en donde al proyectarla sobre el eje X, tengo aquí entonces un valor positivo y al quedar proyectada sobre el eje Y, debería de tener un valor negativo porque ya está del lado de los negativos en el eje Y. Bien, compañeros, eso lo van a encontrar explicado por aquí con más detalle en el texto. Ustedes lo leen con calma para ir comprendiendo lo que les estoy mencionando. Entonces aquí, compañeros, que vamos a encontrar cuál es la resultante de un sistema de fuerzas coplanares, ¿sí? Aquí dice que el método puede ser usado para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Entonces recuerden que lo vamos a aplicar para más de dos fuerzas, ¿no? Que es más conveniente usarlo ahí. Y dice aquí, que para hacer esto, cada fuerza es resuelta primero en sus componentes X y Y, como les estaba mostrando. Cada una de todas esas fuerzas que estén en nuestro sistema deberán de ser proyectadas hacia el eje X y hacia el eje Y. Y dice, y luego las componentes respectivas son sumadas usando álgebra escalar, o sea, ya sumadas de manera normal, como lo conocemos,
con signos más y signos menos, pues se hace la sumatoria, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en algunos ejercicios. Tengo por aquí un ejemplo que está mencionando esto, compañeros. Dice, considera las tres fuerzas concurrentes en la figura 2.16a. Aquí está la figura 2.16 y el símbolo A. Son tres fuerzas y se llaman también concurrentes porque ya sea que lleguen o salen de un mismo punto. Entonces ahí tengo la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Y por acá me está diciendo que para resolver este problema usando notación escalar, cada fuerza se representa primero como un vector, es decir, ahí están sus fuerzas, que son los tres vectores. ¿Y qué hacemos con cada uno de estos tres vectores? La vamos a proyectar hacia el eje X y hacia el eje Y, cada una de esas tres fuerzas. Entonces, esta fuerza 1 que estoy señalando aquí, que está de color rojo, al ser proyectada sobre el eje X, se llamaría F1 de X. Aquí la tengo a un ladito del eje, ¿no? Para que no se me encimen con las demás, pero están directamente sobre el eje, ¿eh? Y al ser esta fuerza F1, al ser proyectada hacia el eje Y, se llamaría F1Y. La fuerza 2, aquí la tengo del lado izquierdo, que también al ser proyectada hacia los ejes X y Y, quedarían de esta siguiente manera. Esta estaría apuntando hacia la izquierda y le llamaría F2 en X. Y aquí tengo también la proyección en el eje Y, que se llamaría F2 en Y. Y la fuerza F3, compañeros, la proyectaría hacia el eje X y el eje Y, y por aquí quedarían representadas y les pondría un nombre. Esta se llamaría la F3 en X y esta se llamaría la F3 en Y. Bien, compañeros, después, para encontrar la fuerza resultante en sus componentes X y Y, pues tendría que hacer una sumatoria de todas estas fuerzas que están por aquí. Ustedes pueden ver, en el eje X tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3. También hay que aclarar los signos, compañeros. F1 y F3 tendrían un valor positivo porque están apuntando hacia la derecha. Y F2 tendría un valor negativo porque está apuntando hacia la izquierda. Lo mismo sucede también con las fuerzas que están en el eje Y. F1 y F2 están apuntando hacia arriba y les pondría un valor, un signo positivo. A F3, que está apuntando hacia abajo, le pondría un signo negativo. Bien, compañeros, eso lo tengo por aquí representado, estableciendo una convención de signos, que todas las fuerzas que van apuntando hacia la derecha son positivas y todas las fuerzas que apunten hacia arriba las voy a considerar positivas. Entonces, lo que esté apuntando en sentido contrario deberán de ser de signo negativo. Y aquí estoy haciendo la sumatoria de esa componente de la fuerza resultante en el eje X, estaría integrada por las tres fuerzas que están ahí en el eje X, que ya descompusimos previamente, y que una de ellas tiene signo negativo, la F2 en X. Y la componente de la fuerza resultante que estaría en el eje Y se está integrada también por las tres fuerzas que están actuando ahí, que ya están proyectadas hacia el eje y una de ellas tiene signo negativo, que sería la fuerza F3, como les acabo de mostrar previamente. Bien, compañeros, entonces por aquí estoy señalando que la componente de la fuerza resultante que está en el eje X se obtiene haciendo una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje X, como esto que está aquí, una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje X, cada una con su respectivo signo. Y la componente de la fuerza resultante en el eje Y está integrada por la sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y, como lo estoy mencionando aquí arriba, con sus respectivos signos también cada una de ellas. Una vez que ya tenemos las componentes de la fuerza resultante, tanto en X como en Y, deberíamos de proyectarlas ya en un eje cartesiano. Aquí tengo el eje X y tengo el eje Y ahí ya está proyectada la fuerza resultante en el eje X y también ya está proyectada la fuerza resultante en el eje Y. Después, aplicando esta ley del paralelogramo, entonces ahí están las líneas azules, que normalmente nos va a quedar un cuadrado o un rectángulo. Ya podemos trazar lo que es la fuerza resultante, que está aquí en color rojo. Y entonces ya puedo conocer cuánto vale la fuerza resultante de ese sistema de tres fuerzas y qué ángulo de aplicación tiene con respecto al eje X, por ejemplo, como está aquí. Vean que esto se forma un triángulo rectángulo, o más bien son dos triángulos rectángulos. Voy a tomar el de abajo porque ahí están estos datos. Y vean que esto es un triángulo rectángulo con lo que tendría que trabajar. Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza resultante? Pues si es un triángulo rectángulo, lo encontraría este valor de la fuerza resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Eso es lo que nos está diciendo por aquí el texto. Y vean que ya lo tengo aquí aplicado.
Esa fuerza resultante la podemos determinar por medio del teorema de Pitágoras, que sería la raíz cuadrada de la fuerza resultante en el eje X elevada al cuadrado, más la fuerza resultante que está en el eje Y también elevada al cuadrado. ¿Y cómo encontramos entonces también la dirección o el ángulo teta de esta fuerza resultante? Pues aplicando la función tangente, o más bien la función inversa de la tangente, que sería tangente a la menos 1. Y aplicaría tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente, opuesto al ángulo que quiero buscar. Este sería el cateto opuesto. Y el cateto adyacente sería este que está por aquí, que está pegado, eso quiere decir adyacente, está pegado al ángulo que estoy buscando. Entonces, por aquí tengo ya esa expresión en donde dice que teta es igual a tangente a la menos 1 del valor absoluto de la fuerza resultante en el eje Y entre la fuerza resultante en el eje X, o dicho de otra manera, entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y digo valor absoluto porque los valores negativos, que en este caso los dos son positivos, pero la fuerza resultante, ya sea en X o en Y, pudiera estar hacia el lado izquierdo y tendría valor negativo, pudiera estar hacia el lado de abajo y tendría valor negativo. Pero aquí me está hablando de lo que es el valor absoluto. Bien, compañeros, entonces por aquí hay unos puntos importantes que es necesario conocer para la resolución de este tipo de problemas. Por aquí los leen ustedes con calma, compañeros. Son unos 6 puntos o 5 creo que son, que ustedes pueden conocer y leer con calma para poder hacer la resolución de los ejercicios. Les voy a mostrar entonces, compañeros, el primer ejemplo de dos que vamos a ver el día de hoy, en donde por aquí me está dando un ejercicio en donde me dice, la armella que se muestra en la figura 218A, o sea, esta figura que tengo aquí, ¿sí? Está sometida a dos fuerzas, F1 y F2. Nada más son dos fuerzas. Pudiéramos decir, oye, si son dos fuerzas, entonces lo podemos resolver por la ley del paralelogramo y aplicando ley de senos y ley de cosenos. Sí, es cierto, se puede resolver por ese método, pero también se puede resolver por el método de las proyecciones ortogonales, que es el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Que puede ser para dos o para más de dos fuerzas que estén aplicando en nuestro sistema. En este caso lo vamos a hacer nada más para dos. Y dice por aquí, me pide el problema, determina la magnitud y la orientación de la fuerza resultante. Es decir, cuánto vale la fuerza resultante al sumar F1 y F2 y qué orientación tiene con respecto al eje X, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos esto, compañeros? Les decía hace un momento. Cada una de estas dos fuerzas hay que proyectarla hacia el eje X. Por ejemplo, miren, aquí está proyectada hacia el eje X, por aquí quedó representada la fuerza 1 hacia el eje X, y por aquí también tengo representada la fuerza 1 hacia el eje Y. La fuerza 2 también está proyectada hacia el eje X y vean que está apuntando hacia la izquierda. Al proyectarla hacia X, está apuntando hacia la izquierda, y la fuerza F2, al proyectarla hacia el eje Y, queda apuntando hacia arriba. Entonces ahí están ya las fuerzas proyectadas, compañeros, con sus ángulos de aplicación. 30 grados con respecto a X de la fuerza 1 y 45 grados con respecto a Y de la fuerza F2. Bien, compañeros, entonces por aquí estoy haciendo la solución y recuerden lo que les estaba mencionando, que quiero encontrar toda la componente de la fuerza resultante que esté en el eje X y lo voy a hacer mediante una sumatoria de todas esas fuerzas que estén en el eje X. Y la componente de la fuerza resultante que esté en el eje Y la voy a obtener con una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y. Y me voy a establecer una convención de signos, en donde voy a decir que todas las fuerzas que estén apuntando hacia el lado derecho van a ser positivas y todas las fuerzas que estén apuntando hacia arriba también serán de signo positivo. Por lo tanto, lo que apunte en sentidos contrarios a lo que estoy señalando aquí deberán de ser de signo negativo. Bien, compañeros, entonces voy a obtener la componente de la fuerza resultante en el eje X haciendo una sumatoria de todas las fuerzas que estén en ese eje X. Y por aquí lo estoy haciendo, miren. Entonces, esa fuerza resultante en X va a ser igual a, voy a ver entonces lo que tengo aquí. Esta F1 está proyectada sobre el eje X y vale 600 kilogramos. ¿Cuánto vale su proyección en el eje X? Debería de multiplicar 600 por el coseno de 30 grados. Y miren, aquí lo tengo representado. En X, 600 por el coseno de 30 grados. Y esa fuerza F1 representada en el eje Y, ¿qué valor debería de obtener?
Entonces, por aquí está la fuerza F1 que está apuntando hacia arriba y debería de tener un valor también de 600, que es la magnitud de la fuerza F1, 600, pero ya no multiplicada por el coseno de 30, porque ahora el ángulo se encuentra lejos de la fuerza que estoy buscando su aplicación. El ángulo está más pegado, dijéramos, a lo que es la fuerza en X. Entonces debería de ser por la función seno. Y por aquí lo tengo representado. Miren, 600 kilogramos por seno de 30 grados. Entonces vean esto para que se lo aprendan. ¿Cuándo es seno y cuándo es coseno? Porque muchas veces se cambian las funciones. Entonces, cuando yo quiera encontrar la proyección sobre uno de los ejes, en este caso es el eje X, y si el ángulo está pegado junto a esa proyección, vean que ahí está juntito el ángulo de 30 grados, entonces voy a usar la función seno, perdón, la función coseno. Y en cambio, si la fuerza, esta proyección de la fuerza F1 que quiero conocer cuánto vale, si el ángulo no está pegadito a ella porque está pegado del otro lado, ¿sí? Entonces voy a usar la función seno. Por eso aquí digo, la magnitud siempre es la misma, 600 por el coseno de 30 en X y 600 por el seno de 30 grados en Y. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con la fuerza F2. Miren, la fuerza F2 al ser proyectada sobre el eje X, vean que está apuntando hacia la izquierda. Entonces ya desde ahí debería de tener signo negativo. Ahí lo tengo, menos. La magnitud de F2 vale 400. Aquí no lo está diciendo. Y vean que entonces el ángulo no está pegado a la magnitud de esta F2 en X. Está pegado en la otra proyección, en la que está en Y. Entonces, como el ángulo no está pegado aquí, debería de ser por la función seno. Y aquí lo tengo, miren, menos 400, menos porque está apuntando a la izquierda, 400 es la magnitud, y entonces debería de ser por el seno de 45 grados. Y vean ahora lo que pasa con la fuerza F2 que está proyectada sobre el eje Y. Está hacia arriba, entonces es positiva, y aquí tengo el símbolo positivo, miren, entonces van a ser 400 multiplicados. Aquí sí el ángulo está pegado a la fuerza F2. Entonces, como el ángulo está pegado a la fuerza F2, debería de ser por la función coseno. Y aquí lo tengo, miren, 400 por la función coseno. Entonces, haciendo estas operaciones, compañeros, en la componente de la fuerza resultante en el eje X nos da un valor de 236.8 kilogramos. Son positivos, por lo tanto está apuntando hacia la derecha. Y cuando hacemos las operaciones para la componente de la fuerza resultante en el eje Y, nos queda un valor de 582.8 kilogramos y es positivo, entonces está apuntando hacia arriba. Ya con estos dos valores, compañeros, los voy a graficar en un eje coordenado, en un eje XY. Entonces, lo tengo acá arriba. Al proyectarlos me queda de esta manera. Miren, las dos son positivas. Aquí está proyectado en el eje X 236.8 kilogramos. Y hacia el eje Y está proyectada el valor de 582.8. Son los valores que acabo de obtener aquí. Entonces, al hacer la ley del paralelogramo, me queda un rectángulo y ya puedo trazar ahí con una línea punteada en color rojo dónde quedaría la fuerza resultante. Perdón. Entonces, ¿cómo obtengo la fuerza resultante? Vean que tengo dos triángulos aquí en el paralelogramo, pero son triángulos rectángulos. Entonces, voy a tomar el triángulo de la parte de abajo, que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y con la aplicación del teorema de Pitágoras voy a encontrar cuánto vale la fuerza resultante. Entonces, por aquí tengo ya aplicada esa fuerza resultante, que sería la raíz cuadrada de los catetos elevados al cuadrado y sumados también, ¿no? Entonces sería 236.8 elevado al cuadrado más 582.8 también elevados al cuadrado. Haciendo esta operación, entonces encuentro que la fuerza resultante tiene una magnitud de 629 kilogramos. Eso es lo que vale la fuerza resultante al sumar dos fuerzas que son aquí de nuestro problema original. La fuerza resultante tiene una magnitud, por aquí me lo está diciendo, de 629 kilogramos. ¿Y cuál es el ángulo de aplicación de esta fuerza resultante? Este ángulo teta. ¿Cómo lo obtengo? Lo voy a obtener con la función tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Quién es aquí el cateto opuesto? Pues él es el lado del triángulo que se llama cateto. Recuerden que él se llama cateto. El de abajo también se llama cateto porque es un triángulo rectángulo. Y esto se llama la hipotenusa, la línea que está punteada. Entonces, el cateto que esté cerca del ángulo se llamará cateto adyacente. El que está opuesto o el que está lejos del ángulo se llama cateto opuesto.
Entonces, aquí voy a aplicar la función tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el opuesto? Vale 582.8 y el adyacente vale 236.8. Entonces, por aquí tengo esa operación, compañeros, en donde digo, teta vale tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y eso me da un ángulo de 67.9 grados. De esta manera resolvemos entonces este problema, compañeros, haciendo proyecciones ortogonales, proyecciones de las fuerzas hacia los ejes coordenados. Vamos a ver un segundo problema para poder ir aprendiendo un poquito más la resolución de este tipo de ejercicios. Tengo aquí el ejemplo 2, en donde me dice, el extremo O, sea que está el extremo O de la barra mostrada en la figura 2.19a, está sometido a 3 fuerzas coplanares concurrentes. Vean que ahora ya tengo 3 fuerzas. Aquí está F1, que está totalmente horizontal, está sobre el eje X. Aquí tengo F2 y aquí tengo F3. Ahí están mis 3 fuerzas coplanares porque están en un mismo plano y concurrentes porque llegan o salen a un mismo punto. Entonces, ahí están las 3 fuerzas coplanares concurrentes. Me pide el problema, determina la magnitud y la orientación de la fuerza resultante. Entonces, otra vez voy a encontrar cuánto vale la fuerza resultante y qué magnitud, qué dirección tiene con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema cuando hay 3 fuerzas? Y vean que aquí la fuerza F1 está directamente sobre el eje X, es decir, no tiene un ángulo de aplicación, su ángulo es 0. La fuerza F2 tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Y la fuerza F3 no tiene un ángulo, sino que tiene la información que se llama triángulo dependiente. Un triángulo en donde el lado vertical del triángulo que se está formando por aquí, de la inclinación de esta fuerza F3, sería en el lado vertical 3, en el lado horizontal 4 y la hipotenusa 5. Ese es su ángulo de aplicación, su triángulo de aplicación. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, entonces también tenemos que hacer la proyección de estas 3 fuerzas sobre los ejes X y Y. La fuerza F1 pues no tiene ninguna proyección porque ya está directamente sobre el eje X y no tiene componente en el eje Y porque su ángulo es 0. Entonces no hay sombra, dijéramos, hacia el eje Y. Nada más hay una sola componente que se llamaría F1 de X. La fuerza F2 que está por aquí sí tiene un componente en la fuerza X, que aquí la estoy poniendo con un color azul y está apuntando hacia el lado derecho. Y la F1 en Y, por acá también está apuntando hacia arriba. La fuerza F3, está apuntando hacia el lado izquierdo. Vean, ahí la tengo en el eje X y está apuntando hacia arriba en el eje Y. Esas son sus proyecciones ortogonales. Entonces, ¿cuánto valen estas proyecciones ortogonales? La F1 en X, pues ya la conozco. Como no tiene ángulo de aplicación, pues toma el mismo valor que teníamos originalmente, 400 kilogramos y está apuntando hacia la izquierda. Entonces, tiene signo negativo. ¿Cuánto vale la proyección de la fuerza F2 en el eje X? Pues debería de ser 250, que es la magnitud, y como el ángulo no está cerca de la fuerza que estoy buscando aquí en X, entonces debería de ser multiplicado por el seno de 45 grados. ¿Y cuánto vale la fuerza F3 en X? La magnitud vale 200 y entonces no tiene un ángulo de aplicación, pero tiene un triángulo. ¿Y cómo encuentro esta información? Pues multiplicando 200 y multiplicando por 4 entre 5. ¿Sí? Entonces lo tengo por aquí abajo, miren, aquí voy a hacer una convención de signos nuevamente. Todo lo que apunta a la derecha tiene valor positivo y entonces lo que apunta a la izquierda va a tener valor negativo. Entonces, la fuerza resultante en su componente en X la voy a obtener haciendo una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje X. Por lo tanto, aquí estoy haciendo ya esta operación. Les decía, menos 400, que es la fuerza F1, que pues no tiene más que multiplicarse porque no tiene ángulo, entonces, y está apuntando hacia la izquierda, entonces debe de tener un valor negativo y debería de ser menos 400, así, sin senos ni cosenos, porque no tiene ángulo de aplicación, está directamente sobre el eje. Entonces, nada más nos queda el valor de menos 400. Luego, la proyección de la fuerza F2 en X tiene signo positivo, entonces aquí está el signo positivo más la magnitud por el seno de 45 grados. ¿Por qué el seno? Porque les decía que esta fuerza que está aquí proyectada F2 en el eje X, el ángulo de información que tengo no está cerca de ella, está del otro lado, entonces debería de ser por el seno.
por el seno de 45 grados, menos la fuerza F3 que está aquí en el eje X y que está apuntando hacia la izquierda. Entonces tiene un signo menos y tiene una magnitud de 200 y debe de estar multiplicada por la información que tengo aquí en el triángulo dependiente. Y la información que le corresponde cuando estoy tomando aquí la magnitud de esta fuerza proyectada hacia el eje X debería de ser el lado horizontal del triángulo, el lado horizontal dividido sobre la hipotenusa. Entonces aquí lo tengo, 200 kilogramos multiplicados por 4/5. Entonces, haciendo esta operación, compañeros, me da un valor negativo de menos 383.2 kilogramos. Eso es lo que vale la fuerza resultante en el eje X. O ya diciéndolo en valor absoluto, 383.2 kilogramos y está apuntando hacia la izquierda por lo del signo que tenemos aquí. Vamos a ver ahora cuánto vale esa fuerza resultante o esa componente en el eje Y. Y entonces aquí lo estoy diciendo. Todas las fuerzas que apunten hacia arriba son positivas. Esa es mi convención de signos. Por lo tanto, la componente de la fuerza resultante en el eje Y la vamos a obtener haciendo una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y. ¿Y cuáles son todas esas fuerzas que están en el eje Y? Recuerden que la de 400 kilogramos F1 no participa aquí. ¿Por qué no participa? Porque no tiene sombra hacia el eje Y, está totalmente horizontal, aplicada sobre el eje X. Entonces es como, para el eje Y, es como si esta fuerza F1 no existe. Entonces nada más tengo F2 y F3. Y F2, entonces por aquí la tengo. Está apuntando hacia arriba y debe de ser positiva, 250, y vean que el ángulo de información que tengo ahí está pegadita a la fuerza que estoy buscando, entonces debería de ser por el coseno de 45 grados. Y aquí lo tengo, miren, 250 por el coseno de 45 grados. Me está diciendo más la fuerza F3 que tiene una magnitud de 200 y es esta proyección que está aquí apuntando hacia arriba en el eje Y como no tiene un ángulo, ya les dije que tiene un triángulo dependiente. Entonces ahora, como estoy hablando sobre el eje Y, ahora la voy a multiplicar, esta magnitud de 200, la voy a multiplicar por 3 y dividida entre 5. Entonces esa es la información que tengo por aquí. Vean entonces acá el triángulo dependiente, cuando estaba manejando en el eje X, era la distancia horizontal de ese triángulo de información dividida entre la hipotenusa. Y cuando estoy en el eje vertical, es la información que está en ese triángulo dependiente en el eje vertical dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre está abajo. Entonces, cuando esté hablando en X, pues es la distancia horizontal, y cuando esté haciendo en Y, es la distancia vertical de este triángulo dependiente que tenemos aquí. Entonces, haciendo esta operación, compañeros, me queda un valor de la componente de la fuerza resultante en el eje Y de 296.8 kilogramos y me quedan positivos, o sea, apuntando hacia arriba. Estas dos fuerzas, estos 296.8 y estos 383.2, los voy a graficar en un nuevo eje coordenado. Ahí está mi eje coordenado y la de X está apuntando hacia la izquierda, entonces está de este lado. Entonces tiene un valor de 383.2 kilogramos. Y la de Y, que está apuntando hacia arriba, vale 296.8. Por lo tanto, haciendo el paralelogramo, que están ahí las líneas de color azul, que puedo ya trazar lo que es la fuerza resultante. Y ahí está entonces la fuerza resultante señalada en color rojo y un ángulo de aplicación con respecto al eje X. Y como ven, tengo dos triángulos rectángulos. Voy a tomar el triángulo de abajo para encontrar la información. ¿Cómo encuentro la fuerza resultante? Pues aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras y elevando al cuadrado los dos catetos, haciendo la sumatoria de sus dos catetos. Entonces aquí está, miren, la fuerza resultante de ese cateto que vale, aunque tenga signo negativo, al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo. Entonces tiene un valor de menos 383.2 elevado al cuadrado, más el otro cateto del triángulo rectángulo que vale 296.8 elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación matemática, compañeros, la fuerza resultante tiene una magnitud de 485 kilogramos. Entonces este ya es un resultado, que la fuerza resultante tiene un valor de 485 kilogramos al sumar estas tres fuerzas que están aplicadas aquí en nuestro sistema. ¿Y cuál es el ángulo de aplicación de esta fuerza resultante? Este ángulo teta.
Nuevamente lo encuentro con la función tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que sería este que está aquí, que tiene un valor de 296.8, entre el cateto adyacente. Recuerden que el cateto adyacente es el cateto o la distancia del triángulo rectángulo que está pegada al ángulo que estoy buscando. Ese se llama cateto adyacente. Entonces tiene un valor de 383.2 y por lo tanto aquí está entonces el valor de ese ángulo teta lo encuentro con función tangente a la menos 1 de cateto opuesto entre cateto adyacente y eso me da un ángulo de 37.8 grados. ¿Sí? Entonces, compañeros, vean que por allí ya está resuelto nuestro problema usando el método de proyecciones ortogonales. Bien, compañeros, entonces estudien estos dos ejercicios las veces que sean necesarias, pasen el apunte ahí a su cuaderno. Si tienen algunas dudas, pues no duden en preguntar. Ya saben que por ahí están los canales de comunicación, compañeros. También en el grupo de Claro les voy a dejar fecha de entrega de esta tarea. Bien, compañeros, les mando un cordial saludo. Pásenla bien, sean felices. Nos vemos en un siguiente video.